Muy buenas noches para todos, espero estén teniendo una excelente noche. La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá y la Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío dan la bienvenida a otro miércoles de conversatorio, hoy con la segunda sesión en la temática de seguridad para la acción humanitaria. Los invitamos a diligenciar el formulario de asistencia en el chat que se está poniendo en estos momentos en el chat como un enlace, el cual deben dar clic para diligenciar el formulario de asistencia. Así que todos muy pendientes a este formulario. Por otro lado, queremos dar un agradecimiento muy especial a todas las organizaciones nacionales e internacionales que nos han venido acompañando y, por supuesto, a las sociedades nacionales, seccionales, unidades municipales y grupos de apoyo de la Cruz Roja. Además, pues también queremos dar un saludo muy fraternal a los referentes de sociedades nacionales de la estrategia de acceso más seguro. Recordemos que en la sesión pasada vimos los conceptos generales, importancia de la seguridad, además de saber que tenemos que fortalecer nuestros equipos para poder actuar. Es importante aclarar que para la certificación se tuvieron que haber preinscrito y quienes no lo han hecho aún lo pueden hacer, pues este ciclo consta de 3 sesiones. Esta es la segunda. Quienes ya se inscribieron no lo deben hacer de nuevo, pero en cada sesión deben diligenciar el link de asistencia para así acreditar la certificación. Así que para dar inicio, necesitamos por favor a todos que estén listos para el desarrollo de esta temática. Por favor, iniciamos micrófono para poder continuar, por favor. Pues así como recuerden ir dejando sus preguntas en el chat para ser tenidas en cuenta también al finalizar la sección de preguntas. Y así damos inicio con las palabras de apertura a cargo de Hernando Urbina, coordinador de Construcción de Paz y Doctrina de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca, Bogotá. Bienvenido. Dale, muchas gracias a todos nuevamente por estar el día de hoy aquí en esta segunda sesión de nuestra temática seguridad para la acción humanitaria, con el apoyo de Luz Amparo Castro, que quién más que ella para apoyarnos en este ejercicio y transmitiendo todos sus conocimientos en la temática. Gracias a todos por su compromiso con nosotros cada miércoles a esta misma hora. Y nada, esperemos que sea de su agrado y que puedan disfrutar de esta jornada. Muchísimas gracias. A continuación daremos paso a nuestra ponente del día de hoy, Luz Amparo Castro, coordinadora nacional de doctrina de la Cruz Roja Colombiana. Ella es abogada, especialista en Derecho Internacional Humanitario con más de 39 años de trayectoria en este movimiento internacional de la Cruz Roja. Ella tiene una amplia experiencia en la formación de equipos de Cruz Roja en doctrina institucional, además de acceso más seguro, contaminación por arma, entre otros. Luz Amparo, bienvenida y gracias por hacer parte de esta segunda sesión. Natalia, buenas noches. Muchas gracias a Hernando, a las seccionales Cundinamarca y Quindío por continuar con este espacio. Y bueno, pues vuelvo, insisto, por hacernos partícipes a la Dirección Nacional, invitarme a participar en este espacio que han venido trabajando prácticamente final de marzo, casi desde que empezó este tema de la pandemia. Han abierto este espacio de cambio de experiencias, de conocimiento y pues tan enriquecedor que permite llegar a tantas personas, tanto de la sociedad nacional como de otras sociedades nacionales y otras entidades, instituciones humanitarias o incluso empresas que se han dado cuenta de estas temáticas, les interesa y están aquí haciendo parte de ellos. Bueno, quiero nuevamente pues también dar las gracias a todo el equipo de trabajo, a todos los que están con esto y sobre todo pues con la parte de la parte digital que para algunos se nos hace difícil, pero que logramos aquí sortear. Esto trabajar hoy la segunda sesión, tomar algunos elementos de lo que vimos la semana pasada, solo como pequeños recorderis, para entrar ya en lo que sería el eje central de esta charla de hoy, que es hablar
de un marco de la seguridad para la acción de la acción humanitaria. Lo he denominado con este nombre, el marco de la seguridad para la acción humanitaria, teniendo en cuenta el público que está participando de este espacio, no todo es Cruz Roja, y pues también teniendo en cuenta, como lo mencionaba la semana pasada, de que son escenarios que nos permiten intercambiar y ampliar el concepto de la seguridad, el concepto de la acción humanitaria, movimiento humanitaria, y por eso considero pertinente darle, pues digamos, un nombre más amplio, porque si bien son parámetros que han surgido dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja, no impide ni obstaculiza de que puedan ser de pronto analizados o tenidos en cuenta o ser estudiados también por otras instituciones, otras entidades que les puedan un reverso al desarrollo de sus actividades o de sus acciones internas en el manejo de la seguridad. Entonces, sin más carreta, pues demos inicio. Vale la pena aclarar que estamos hablando de la seguridad en la acción humanitaria y como lo vimos la semana pasada, bueno, vamos a ver aquí ahorita, siempre esto me juega unas malas pasadas, ahora no me va a pasar la presentación, está. Tarán. ¿Qué pasó? ¿Será que no está ahí la presentación, Natalie? No, sí la vemos, ¿no? ¿Ven todos la presentación? A Sí la propósito. vemos, Luz Amparo, sí la vemos. Tal vez si deseas, pon la flecha hacia un lado y yo te digo si se mueve o si cambia de presentación. Es que no me está a la flecha a un lado. Sí, la flecha hacia el lado derecho. No me movió hacia el lado derecho, sino para abajo. Chichi. Bueno, voy a tomar el control y te acabo de pasar. Cancelar. Dame un segundo. Tranquila, no te preocupes. Mientras tanto, le recordamos a todos, por favor, diligenciar el formato de asistencia mientras solucionamos inconvenientes técnicos. Conste que lo teníamos fríamente organizado antes, con tiempo. Mira, vamos a ver si logro volver a entrar, Natalie, ¿te parece? Claro, por supuesto. A ver si logro volverla a meter acá. Si tal vez por el tiempo que hace que la cargamos se desactiva. Todo es posible en este mundo mientras tanto, la digital. Para que todos, por favor, la diligencien en este mismo momento. Muy buenas noches, qué pena, pero el audio no se escucha bien. Muchas gracias. Ya vamos a reiniciar para que puedan ver la presentación y también mejore el audio. Esperemos que así se pueda y también revisar el internet. Muchas gracias. Muy buenas noches. Para quienes no escuchan, no se preocupen que tenemos un inconveniente con la presentación. Ya daremos 2 minutos y volveremos a iniciar. Mientras tanto, a quienes están llegando en este momento, por favor, el formato de para poder continuar. Ya la presentación se está viendo, Luz Amparo. Yo creería, Luz Amparo, que para mejorar también temas de audio, como nos indicaron los compañeros, puedas quitar tu cámara y así agilizar el internet y vamos a poder escucharte mucho mejor.
Perfecto, Luz Amparo, ya estamos viendo la presentación. No te escuchamos, así que por favor comprueba micrófono para poder iniciar. Natalie, Ya escuchamos, ahora sí. Y ya estamos en la segunda presentación. Natalie, ¿me escuchas? Ya escuchamos. Listo. Gracias. Bueno, Sí, entonces miremos a ver porque es que este baila automáticamente. Bueno, entonces voy a retomar algunos elementos de lo que vimos la semana pasada. Recordar que cuando hablamos de acción humanitaria, estamos hablando precisamente de ese conjunto de acciones que buscan mitigar las consecuencias humanitarias que han generado una vulneración de derechos y una afectación en la vida, la salud y la dignidad de las personas, sea por razón del conflicto armado, sea por situaciones de violencia, sea por la naturaleza del gobierno, pueden llegar a presentarse un sinnúmero, digamos, de elementos o de situaciones que alteran aún mucho más la convivencia, la tranquilidad y la seguridad de las personas en una comunidad. Entonces, Disculpa, Luz Amparo, no escuchamos. ¿Estás con el micrófono muteado? Tal vez estás hundiendo el micrófono que tienes en la mano, entonces ve a la pantalla y quita el micrófono bloqueado y así te vamos a escuchar mejor. Ahí quitaste la cámara, ahora puedes quitar el micrófono para que pueda ser activado y así poder escucharte. No, Luz Amparo, disculpa, ¿tienes el micrófono todavía muteado? Mira que en el micrófono, en el símbolo del micrófono, tiene una raya, lo cual está bloqueado. Entonces tienes que quitarle u oprimir el micrófono para que quede activado el micrófono. En este caso tienes el micrófono bloqueado o apagado. Entonces lo que hay que hacer es oprimir de nuevo el botón de micrófono. Natalie, ¿me escuchas ahí? Ya escuchamos. Natalie, Déjalo ahí. Natalie, Perfecto. ¿me escuchas ahí? Sí, escuchamos perfecto. Muchas gracias. Es que hago la aclaración. Yo estoy hablando por mi teléfono porque el micrófono del computador, por esta forma en la que entro, no me sirve. Entonces, no sé qué está pasando. Ya me cambié a mi red de datos personal, no al Wi-Fi de la casa, a ver si así se escucha mejor. ¿Me escuchan ahí mejor? Muchísimo mejor. Creo que es la mejor solución. Gracias. Ok, vamos a intentar a ver si esto funciona. Les decía entonces que, discúlpeme todo este enredo, entonces volvemos al tema de la acción humanitaria. Está encaminado precisamente de velar por esa garantía de protección de las personas que se ven afectadas en su vida, salud y su integridad, se ven vulnerados sus derechos por diversas causas. Y lo que se busca precisamente en el desarrollo de esa acción humanitaria es que en el momento en que nosotros como organizaciones humanitarias que trabajamos con este fin de poder mitigar, de poder reducir ese escenario, esas consecuencias humanitarias, pues podamos brindar seguridad
a esos beneficiarios, seguridad a esas personas que requieren de nuestra asistencia, que requieren ese apoyo. Entonces, en ese orden de ideas, la forma de desarrollar la acción humanitaria, recordemos, está contemplado por una serie de principios que, si bien surgieron dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja, esos principios han sido integrados, digamos, dentro de todo el mundo humanitario. Todas las organizaciones humanitarias hoy se fundamentan en esos principios, especialmente de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, pero que no son solo una carta ideológica o filosófica, no son solo un deber ser, sino que se vuelven la base de la seguridad para el desarrollo, de garantizar una acción humanitaria de una manera tan eficaz y tan efectiva que pueda en realidad brindarle esa protección y esa seguridad a esos beneficiarios de nuestra acción humanitaria. Entonces, recordemos que el movimiento, sobre todo a partir de 1997, después del genocidio de Ruanda, después de toda la impotencia de distintas organizaciones humanitarias de poder, de haberse quedado cortos, de haberse sentido tan impotentes frente al genocidio, frente al no haber podido brindar una mayor protección a las víctimas de de toda esta calamidad, decidieron instaurar y revisar precisamente cómo se podía trabajar de una manera mejor esa acción humanitaria. Se creó entonces un documento que se conoció en su momento como el Proyecto Esfera, hoy la Carta Esfera, que fue movida por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, pero que hoy todas las organizaciones humanitarias en el mundo toman base y toman sustento y son partícipes de la actualización y la revisión permanente de esta Carta Esfera, que se vuelve, digamos, como el parámetro de la acción humanitaria en el mundo. Y ahí en la Carta Esfera nos trae unos principios de protección, unos ejes de protección para las poblaciones, para las comunidades, para las personas, que lo que busca, esto tiene vida propia, se enloquece, no me gusta este Teams, es horrible. La semana pasada, porque no me oían, se ha perdido la presentación. Aló, Natalie. Sí, no vemos la presentación efectivamente, entonces toca volverla a compartir. Solicitamos también a todos, por favor, quitar cámaras y silenciar micrófonos para así tener una mejor perspectiva. Lo siento mucho con ustedes, no es de mi mayor gusto lo que está pasando. ¿Me escuchas ahí, Natalie? Sí, no te preocupes que acá estamos, te entendemos completamente. Sí, no, es que como yo estoy con dos sistemas, computador y teléfono, entonces en el teléfono me parece que estoy por fuera. Por eso vuelvo y pregunto 10 veces si me escucha. No te preocupes, acá estamos esperando. Ahora sí, ya volvimos a la primera presentación. Ok, vamos a ver si se deja juicioso pasar de una manera tranquila. Entonces les decía que con la Carta Esfera nos trae unos parámetros específicos para la protección, pero resalto el primero, donde nos dice que uno de los puntos esenciales que debemos hacer todas las organizaciones humanitarias o quienes trabajamos en el ámbito humanitario para la protección de las personas es evitar exponer a las personas a daños adicionales como resultado de nuestra acción humanitaria. O sea, eso implica que nuestra acción debe estar centrada en una acción sin daño. Y al pensar en esa acción sin daño implica que debemos brindarles no solo protección, sino que la protección debe ir de la mano de la seguridad. Si brindamos protección, los beneficiarios de nuestra acción humanitaria deben sentirse seguros. O también, si se sienten seguros, se sienten protegidos. Entonces es ahí donde hay que centrar el ámbito de protección
y el ámbito de la seguridad, y no pensar solo que la seguridad, vuelvo, insisto, esto lo hablábamos la semana pasada, sea un elemento único y exclusivamente de las organizaciones humanitarias, de nuestro personal, de nuestros equipos, de nuestros bienes, de nuestras instalaciones, sino que como surgió desde 1863 con DUNAN, el velar por la protección del personal sanitario, el velar por la identificación, el asegurar que quienes desarrollan la misión humanitaria, quien desarrolla la acción humanitaria, está protegido, es reconocido, cuenta con seguridad, eso permite garantizar la seguridad, y valga la redundancia, la protección de las personas a las cuales vamos a beneficiar. Entonces, es integral. El objetivo, el eje central de nuestra misión son las personas, son las comunidades que necesitan nuestro apoyo. Y para eso necesitamos protegernos y estar con seguridad para poder brindarles a ellos esa seguridad. Si no, pues ahí no lograríamos mucho ese acceso. Entonces debemos recordar que la seguridad es la base fundamental para nosotros poder llegar a esas comunidades. El objetivo principal de nuestra acción humanitaria son las personas, son las comunidades, y ese objetivo principal es la protección. Si puedo brindar esa protección con seguridad, estoy cumpliendo la misión. Ya lo vemos entonces la forma como actuamos, si a través de la prevención, si a través de la atención. Por eso siempre hago tanto énfasis en recordar que la misión, en este caso de la Cruz Roja, pero me atrevo a decirlo, que la misión o el objetivo de la misión humanitaria es la protección de las personas y las comunidades, es poder llegar a ellos de una manera efectiva, de una manera eficaz, de una manera eficiente, o sea, todo ese concepto de la efectividad, y esa efectividad implica no solo contar con los recursos, contar con la experiencia, contar con la experticia, poder tener las capacidades, pero es también tener un acceso, es también tener no solo ese reconocimiento, sino esa aceptación, tanto de las comunidades como de quienes detentan el control en las zonas en donde intervenimos. No podemos olvidar que la mayoría o gran parte del trabajo en el que nos movemos y donde desarrollamos la acción humanitaria son contextos difíciles e inseguros. Es cierto que hay unos contextos que gozan de más seguridad o de menos riesgo de seguridad, digámoslo así mejor, más que de más seguridad, de menos riesgos de seguridad. Y ayer precisamente en una capacitación colocaba un ejemplo con una seccional. Una dama gris me respondía, mire, nosotros trabajamos con adultos mayores y allí la seguridad, allí hay riesgo cero, nosotros no tenemos ningún riesgo. Pero lo importante es tener en cuenta que no es solo en el sitio donde hacemos la acción. Es cierto que tal vez en un trabajo con adultos mayores la seguridad, los riesgos de seguridad sean mínimos o aparentemente sean nulos, pero no podemos olvidar no solo el contexto, sino el desplazamiento. En un momento determinado puede haber algún incidente, alguna otra situación que ponga en riesgo esa acción humanitaria, que ponga en riesgo a las personas que le estamos llevando la acción humanitaria con esa ayuda, con ese acompañamiento, cualquiera que ésta sea. Recordemos que nuestra acción humanitaria no es únicamente desde el asistencialismo, ni desde la entrega de mercados, sino que cada vez es una acción humanitaria mucho más integral, una acción humanitaria en la que se busca proteger y restablecer y brindar esa garantía en los derechos, e incluso esto tiene que ver mucho más desde el ámbito del acompañamiento, del apoyo psicosocial, y no solo desde la urgencia o la emergencia humanitaria, que ya es bien importante, pero que en los contextos donde nos movemos siempre debemos analizar que puede haber un riesgo. No tenemos riesgo cero, no estamos exentos de riesgo cero, ni nosotros ni nuestras comunidades, ni siquiera como individuos, no solo como organización humanitaria, sino incluso como individuos. Entonces, ahí tener en cuenta que el objetivo de nuestra acción es la comunidad. ¿Cómo llegar a ellos con seguridad cuando entre nosotros y ellos hay un contexto difícil, cuando hay un contexto inseguro, cuando hay un contexto con unas características que ponen en riesgo la seguridad de ellos o la seguridad de nosotros? Como lo decía la semana pasada, recordemos, dentro del diccionario de la acción humanitaria encontramos el concepto de seguridad en la acción humanitaria como la garantía de protección del personal y de los bienes de las organizaciones humanitarias. Digamos que está muy dado ahí desde nuestro punto de vista, pero vuelvo, insisto, no podemos perder el objetivo de que nuestra seguridad, el hecho de que haya una seguridad para nosotros, para nuestros equipos, nuestras instalaciones, para las personas,
implica que esa seguridad que gozamos nosotros es la mejor garantía de poder brindar esa protección a los beneficiarios, a quienes llegamos. Y yo lo que invito aquí es que vayamos mucho más allá del concepto de la seguridad, de ese concepto del diccionario, que es solo para las personas, los bienes y las instalaciones, del personal sanitario. Aquí tenemos que ver un poco, y retomábamos desde el marco, desde esos parámetros, como lo presentaba Natalie en la primera sesión, que tiene que ver también con el ámbito de los riesgos que se nos presentan. Es fundamental pensar como organizaciones o como instituciones humanitarias e incluso instituciones que trabajan en el ámbito de prestar ayuda y asistencia, así no sean privadas o de las ONG, como la mayoría de las organizaciones humanitarias. Pero aquí también hay unos parámetros de acción que a ellos les podría prestar, les podría también en un momento determinado servir de análisis y poder brindar o poder garantizar, digamos, como fortalecer ese escenario de su trabajo en la acción humanitaria. Está muy en la emergencia, muy en las características del trabajo de los bomberos. Y me atrevo a tomar este ejemplo porque digamos que nada más visible que el trabajo de los bomberos, pero el trabajo de los bomberos no solo apagar incendios, ellos trabajan mucho más en prevención. Lo que pasa es que a veces lo olvidamos. Entonces, ahí hace parte de ese entramado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que queremos que vean que nos vean como el trabajo de la organización, de la institución, de la entidad humanitaria? Y para poder ver cómo se logra ese trabajo, pues aquí lo que se invita es no a pensar cómo voy a hacer la actuación hoy que se da la emergencia o mañana que me entero que puede haber no sé, una movilización o tal vez un paro o que puede haber una marcha, pensando en el contexto actual de Colombia, o pensemos en contexto de otros países que también nos acompañan. No sé, estamos posiblemente, no sé, tal vez afectación también por posible riesgo de fenómeno de la niña. Se había argumentado en Colombia que no afectaría solo a Colombia, sino que muy seguramente a países como Salvador o Costa Rica o incluso Ecuador. Entonces pensemos que este riesgo a fenómeno de niña va a traer unas consecuencias y unos riesgos a unas comunidades. No hay que esperar el día en que surjan esas consecuencias. Lo que busca el contemplar un marco de seguridad para la acción humanitaria es prepararnos para la acción, es prepararnos para poder brindar esa acción humanitaria. ¿Y cuándo me preparo? En tiempo frío. ¿Cuándo me preparo? Cuando no hay el riesgo, cuando el riesgo no está tan alto o la amenaza no es tan alta, sino que tengo que estar evaluando y observando. Entonces es aquí en donde quiero plantear precisamente en este ámbito de ese marco para la acción humanitaria hacia dónde tendríamos que ir. Y hago un paréntesis y doy respuesta a una de las preguntas que surgieron en la primera sesión cuando habló Natalie. Una de las preguntas que había allí es, ¿cuál era la diferencia o cuál es la diferencia entre un marco para la seguridad o el marco para el acceso más seguro, como se denomina dentro del mundo Cruz Roja, a la serie 1000? Y aclaro, serie 1000 o el manual de seguridad para quienes no pertenecen a la Cruz Roja colombiana, quienes nos acompañan de otras sociedades nacionales o quienes nos acompañan de otras entidades, otras organizaciones humanitarias. La Cruz Roja colombiana cuenta con un manual de seguridad que se desarrolló fuertemente desde 1985, que está en constante revisión, en constante evolución, y que lo que busca es generar esos parámetros para la acción. ¿Cuál es la diferencia entre este marco y la serie 1000? Para darle respuesta a quien hizo la pregunta para el personal de Cruz Roja. Es que aquí la serie 1000 se nos vuelve el manual o el protocolo operacional. Digamos que es como si me lo permiten, como la lista de chequeo o los protocolos de salida en el momento de salir a la operación. Hay una emergencia que debo tener en cuenta. Voy a salir a hacer una actividad en el terreno que debo tener en cuenta en las condiciones de seguridad. Claro, todo esto va articulado. ¿Qué implica el marco del acceso más seguro? Es mucho más amplio, es un campo de acción. Si me permiten tomar un ejemplo, tal vez demasiado simplista, trato para hacerme entender, es como si el marco para el acceso más seguro fuera la casa donde nos preparamos, donde llegamos a trabajar
o la oficina donde llegamos a hacer toda la preparación. Y la serie 1000 es ya la forma, la preparación, pensemos que para una fiesta. Voy a hacer una fiesta, compromiso, el matrimonio, no sé qué tengo que pensar. ¿Cuándo se casa? ¿De qué manera? ¿Qué forma? ¿Quién voy a invitar? ¿El clima? ¿Cuándo va a ser? ¿Si va a ser en 2 meses? ¿En 6 meses? ¿En 1 año el matrimonio? Discúlpeme que ponga el ejemplo, pero es una forma como de hacerme entender. Entonces, este marco es ese planeamiento en tiempo frío, a mediano, incluso a largo plazo, que debe ir revisándose de manera constante. Y el manual de seguridad, que se conoce, digamos, como la serie 1000, en el caso de la Cruz Roja Colombiana, o ese manual de seguridad, que seguramente lo tienen la mayoría de las organizaciones humanitarias y la mayoría de las sociedades nacionales que nos acompañan. Ese manual de seguridad es ya la carta de qué debo hacer hoy. Hoy es el día de la fiesta, ¿qué debo tener en cuenta? Si me llegan los invitados, dónde pongo el bolso, cuándo sirvo el vino, cuándo pongo el himno, cuándo hago el saludo, cuándo le doy el beso a la novia, cuándo parto la torta, cuándo tomo la foto. Y al final hay que hacer de todo una evaluación. Discúlpeme que ponga un ejemplo tan simple, pero es un poco como para hacerme entender, porque cuando entramos a hablar de emergencias o desastres, pues todo termina conjugándose y puede enredarse un poquito más. Entonces, es entender el marco de la acción humanitaria como esa preparación, como ese conjunto de elementos que me llevan a la preparación de una manera constante, de una manera permanente, como organización, como entidad, como institución. Y los manuales ya son, digamos, los protocolos y la puesta en marcha o en escena de estos protocolos. Pero ¿cuál es la base de la seguridad? En el marco de la acción humanitaria son los principios fundamentales. Y si bien lo he dicho, los principios fundamentales, ya que ustedes encuentran los 7 principios de la Cruz Roja, me tomé el atrevimiento de colocar los 7, haciendo énfasis que para la acción humanitaria en los demás organismos, organizaciones humanitarias, pues son los 4 principios esenciales: humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, digamos, que son los que rigen la acción humanitaria. ¿Por qué incluyen los otros principios? Porque muchos de nuestro trabajo se hace con equipo voluntario, no solo en el caso de la Cruz Roja, también de muchas otras instituciones. Y ese voluntariado puede estar directamente conectado con la entidad, como puede ser el voluntariado de la comunidad, pero que la entidad o esa organización, esa institución humanitaria, trabaja con esos líderes comunitarios como voluntarios para que le ayuden a desarrollar esa acción humanitaria. El concepto voluntariado no es un concepto de no remuneración. El concepto voluntariado parte de la base de la voluntad, del querer estar ahí, del servir, del ayudar, del querer brindar esa ayuda, de la voluntad de querer apoyar a quienes lo necesitan. No es el concepto que muchas veces se malinterpreta de no, es que voluntario es el que no reciben remuneración. Y desde ese concepto de voluntariado, todas las organizaciones humanitarias con empleados o con personal voluntario estamos inmersos dentro de ese concepto del voluntariado. Porque incluye el concepto de la unidad, que es un elemento propio, un principio propio de la Cruz Roja, digámoslo así. Porque cualquier institución, cualquier entidad, si tiene acción humanitaria con otros elementos, con otras oficinas o se mueve al terreno, los equipos en el terreno tienen que estar dirigidos y direccionados bajo unos parámetros estándar, o sea que también tienen que estar integrados con un concepto de unidad. Entonces me permito de manera atrevida, con total desconocimiento, pero tomar un ejemplo como el de, no sé, Consejo Noruego de Refugiados. Consejo Noruego de Refugiados tiene una sede principal en Bogotá, pero tiene unas oficinas en distintas ciudades del país, y si bien tiene esos parámetros de una acción humanitaria, todos los campos de acción del Consejo Noruego, hacia donde apuntan hacia los mismos objetivos. No es que la oficina de Bogotá tenga unos y la de Pasto otro, y lo que hacen con migrantes en norte de Santander tenga otros parámetros. No, todos están bajo esos parámetros y por lo tanto hay unas características, unos objetivos y una misión como entidad. Y llámese, me atrevo, tomo el ejemplo del Consejo Noruego, pero hablemos de Save the Children, hablemos de Oxfam, hablemos de, no sé, incluso de las organizaciones locales. Una organización de base de una comunidad busca precisamente que todo su equipo tenga unos criterios de unidad frente al desarrollo de la acción humanitaria que van a prestar o los servicios que quieren ofrecer a la comunidad. Entonces, por eso me atrevo a integrar también estos elementos, estos principios de voluntariedad, de unidad y el de universalidad, porque es que el concepto de universalidad es la mejor forma de entender la solidaridad del mundo, la solidaridad de todos, a lo que nos invitan estos principios humanitarios y precisamente el concepto de humanidad, no solo aquí, es que es en cualquier parte del universo.
cuando nos condolemos o cuando nos movemos precisamente, cuando escuchamos que hubo un terremoto como el de la semana pasada en Irak, ¿sí? En Turquía, que afectó en Grecia, y pues que hubo varias personas afectadas, por fortuna mucho más heridos que muertos, pero pues mucho más sobrevivientes. Ayer escuchaba que como 4 o 5 días después rescataron a 2 chiquitas, una chica como de 10 años y una niñita como de 3 años con vida. Entonces, eso no solo nos conmueve, es precisamente esa solidaridad, y no solo porque trabajamos en el mundo humanitario, pero esto nos hace mucho más conectados precisamente como con esa corresponsabilidad, y con esa corresponsabilidad que invita al sentimiento de solidaridad, que si lo miramos en el caso de Colombia está en la Constitución Política en el artículo 95, y es como cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos unos deberes, y esos deberes es velar por respetar los derechos, garantizar nuestros propios derechos, cuidarnos, pero velar por la protección de los derechos del otro desde el respeto, desde el cuidado, desde el reconocimiento, pero también desde ese sentimiento de solidaridad. Desconozco, y muy seguramente las constituciones de otros países, de quienes nos acompañan, a lo mejor hay también este concepto de la solidaridad, y que aquí se ve reflejado en el principio de universalidad. Por eso me atreví a colocar los 7 principios que se enmarcan dentro de los parámetros de la Cruz Roja, pero que creo que dentro del marco de la acción humanitaria nos refleja precisamente ese sentir. Y como lo ven ustedes ahí en el avisito aledaño, es importante tener en cuenta que los principios son el fundamento de la seguridad. No es solo el deber ser, no es solo la carta ideológica o una mención de valores. Son los mejores elementos para poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el primer tamizaje para tomar decisiones en el marco de la seguridad es evaluar si nuestra acción humanitaria pasa por esos principios, especialmente por los 4. Si la acción es humanitaria, si la acción es imparcial, se está haciendo con equidad y en igualdad de derechos en atención a todos, teniendo en cuenta sus enfoques territoriales, teniendo en cuenta enfoque de género, en cuenta los enfoques diferenciales de etnia, de edad, la discapacidad, todos estos parámetros que nos exige precisamente revisar nuestra acción. ¿Dónde tenemos que ir? Y tener en cuenta los enfoques es fundamental, porque la forma en que nosotros abordemos una comunidad, conociendo esos enfoques, eso nos va a garantizar mucha más credibilidad y por ende más seguridad para ellos y para nosotros. Tomo un ejemplo, si nosotros llegamos a una comunidad indígena, pensemos los Awá, y no conocemos cuáles son las características de la comunidad Awá, que es una comunidad indígena en la zona de los Santanderes, para quienes no pertenecen, no están en Colombia, que es una comunidad cuyos parámetros fundamentales están sustentados, si bien la mayoría o casi todas las comunidades indígenas por su cosmovisión tienen el fundamento de la protección a la naturaleza y a los recursos naturales, los Awá se caracterizan mucho más por esta protección a los recursos naturales, ¿sí? Entonces, si nosotros llegamos, no tenemos en cuenta estos elementos, no tenemos en cuenta estos conceptos, o porque mucho de las decisiones y de las digamos, de las protestas o de las demandas que han colocado ante Corte Internacional de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger sus derechos, pues podemos llegar a hacer una acción con daño si no tenemos en cuenta sus características. Y esto puede poner en riesgo o a esta comunidad o poner en riesgo nuestra acción humanitaria. Entonces, es ahí el detalle, cómo integrar los principios en esa toma de decisiones. Lo que estoy haciendo está siendo neutral, está dejando una visión de neutralidad. La acción humanitaria que estoy prestando, por más humanitaria que sea, más que decir si está bien vista o no, está equilibrada para que en realidad todas las partes en el conflicto, todos los actores humanitarios, pero toda la comunidad entienda que en realidad esta organización humanitaria es neutral y que no está a favor o que no está favoreciendo más a una parte o a otra. Eso es fundamental, porque eso es lo que nos va a permitir garantizar ese acceso a esas comunidades. Y también la característica de la independencia, o sea, el principio de independencia es fundamental, porque cuando no mostramos esa independencia, y ahí un marco fundamental, siempre lo insisto, en la parte de acceso más seguro, cuando le digo a todo el mundo en el manejo de la comunicación, recordemos que las organizaciones humanitarias que somos privadas, cuando no dependemos del Estado. Hay unas como en el caso de la Defensa Civil, que depende del Ministerio de Defensa, o en el caso de los bomberos que dependen de las alcaldías. Ahí tiene unos límites y la gente tiene que entender eso, pero quienes no pertenecemos al Estado, quienes
quienes hacemos una labor humanitaria de una manera independiente, hay que reforzar esto mucho más porque esto brinda también unas garantías de confianza y de seguridad para el acceso de las personas y esto nos va a permitir o nos permite poder garantizar una mayor o una mejor protección. Partiendo entonces de los principios fundamentales, recordemos entonces que el marco, en el caso de la Cruz Roja Colombiana, que es el marco para un acceso más seguro, yo quise darle el nombre aquí, digamos, de una manera más genérica, el marco de la seguridad para una acción humanitaria es un conjunto de acciones y medidas que una entidad, una institución, para el caso de la Cruz Roja, una sociedad nacional, puede tomar o debe tomar a fin de prepararse para actuar ante los retos y las necesidades que se le presenten en circunstancias en los cuales tenga que buscar cómo reducir o mitigar los riesgos a los que se va a ver enfrentados. ¿Cuáles riesgos? Lo que se presentan en sus contextos. Y todos los contextos son cambiantes, todos los contextos, la mayoría de los contextos en los que nos movemos en el marco de la acción humanitaria son contextos difíciles, son contextos delicados, son contextos inseguros, están movidos por distintas situaciones, por distintos parámetros que hacen que tengamos cada vez más que prestar atención precisamente a ese entorno para saber dónde actúo, cómo actúo, qué voy a hacer, hacia dónde ir. Por eso la preparación tiene que ser previa, por eso tenemos que evaluar todo el tiempo, estar analizando y estar preparándonos y no solo en el minuto en que esté actuando. Muy seguramente, aunque esté muy preparado, en el minuto en que esté actuando, yo puedo ir a atender una emergencia por un derrumbe o por un deslizamiento y de pronto allí me encuentro con un tema de seguridad ciudadana y cuando abrí el vehículo para sacar, no sé, una camilla o el botiquín, después me encontré que lo habían robado. Son elementos de seguridad que yo tengo que contemplar, no lo había pensado en su momento, pero ¿cómo estoy haciendo una acción humanitaria? Estoy rescatando a la gente del derrumbe, ¿cómo es que no roban? Tengo que tener en cuenta sus parámetros también, aparentemente tan sencillos, y tomo un elemento tan general en todo el mundo como es el tema de la delincuencia común. No hablo aquí de parámetros específicos, pero delincuencia común, porque es un tema de inseguridad, pero que tenemos que tener en cuenta dentro de todos los elementos, por más compleja que sea una situación, hasta el detalle más mínimo debemos tratar de resolver. Hay situaciones que se nos presentan in situ, y ahí implica mucho la agilidad y la preparación de ese coordinador que está en el terreno, que está en el sitio, para poder decidir de qué decisión tomar de la mejor forma posible, tomando en cuenta que esa decisión debe estar bajo los parámetros de esas normas de seguridad, de estas características de seguridad que se han venido entrenando y que se ha venido preparando junto con los principios fundamentales, de para de esta forma poder hacer una mejor acción y de esta forma poder garantizar la seguridad, ahí sí, nuestra, de nuestros equipos, de nuestro personal, de nuestros bienes, de nuestras instalaciones y hacer una acción sin daño. Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta eso. Son unos campos, son un conjunto de acciones. Este marco de acción, ese marco para la seguridad es precisamente como todos esos parámetros que yo hago. Es como, voy a poner otro ejemplo bien simple, y me disculpan porque hoy creo que es el hecho de estar en casa y el tener que cocinar, pero es el hecho, es como, voy a preparar una torta. Entonces, ¿cómo preparo? No es, de pronto hay gente que es mucho más hábil y la sabe hacer, pero quienes no, tenemos que pensar antes, quiero que hacer una torta, busco la receta, miro, busco los ingredientes, peso, mido, me voy preparando, no es como voy juntando todo aquí a la loca, puede resultarnos algo muy chévere y nos puede salir bien, pero mucho mejor si quiero la torta y decorada y lo que sea, pues tengo que buscar todos los elementos previos. ¿Y cómo lo hago? Esto lo hago con preparación, esto lo hago con planeación. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Ok. Entonces, ¿por qué? Aquí vamos a resolver dos preguntas. El por qué y el para qué de contar un marco con acceso más seguro. ¿Por qué un marco, un marco para la seguridad? Porque me mejora la capacidad de satisfacer las necesidades humanitarias, ya habíamos visto la semana pasada. O sea, con esto logro mejorar mi acción. Con esto logro prevenir y reducir los incidentes de seguridad de nuestros equipos, de nuestra gente, y puedo lograr tener una mejor acción. Puedo ayudar a adaptar a los complejos, a los contextos que cambian constantemente, porque no solo me voy adaptando, y el mejor ejemplo que siempre coloco y podemos tener en este momento es la pandemia.
ninguno en la vida se nos había ocurrido. Siempre oímos hablar de las pestes y pandemias, y había epidemias como el ébola, eso es en África. Y yo lo dije muchas veces, venga, cuando empezó esto, ¿por qué no llamamos a la gente de las sociedades nacionales en África, que son expertos en manejo en epidemias, para que nos enseñen qué hay que hacer? Porque es que aquí apareció una pandemia y no tenemos ni idea cómo hay que actuar. Además que era una emergencia distinta. En todas las emergencias siempre nos preparamos para actuar, para salir rápido, el rescate, la cuerda, la manila, el botiquín, los primeros auxilios, vayamos con toda la preparación. Y esta emergencia nos decía, quietos, hay que actuar, pero con cuidado. Usted puede salir, pero no todo el mundo. No pueden ir adultos mayores, no pueden ir personas con una predisposición. Entonces, muchos de los voluntarios, y me imagino que le pasó a la mayoría de las organizaciones humanitarias, de venga, yo tengo un mundo de gente, entonces no la puedo sacar, unos porque son muy chiquitos y no los puedo mover y se tienen que quedar en la casa, medidas de bioseguridad y de seguridad, pero además los otros porque es que tienen más de 55 años o 60 años, en los cuales me incluyo, no me considero tan adulto mayor todavía, creo que soy de la generación de los nuevos adolescentes, de los nuevos jóvenes, pero que también hay una serie de riesgos y hay, entonces no podíamos contar con todo el mundo y hasta dónde puede ir y bajo qué medidas y cómo voy a entregar y no solo cómo voy a actuar para que nuestros equipos no corrieran riesgo, sino cómo voy a hacer la entrega de la acción humanitaria de esta atención, de estos mercados, cómo voy a enseñarle a las comunidades a que deben lavarse las manos, a llevarle tapabocas, a enseñarles sus medidas de prevención y de bioseguridad, sin que en el momento en que entreguemos los elementos, la comunidad piense que nosotros estamos siendo focos de infección, porque es que resulta que el voluntario está usando mal el tapabocas, o resulta que no sabemos si esas cajas que están llevando los mercados fueron desinfectadas o no. Entonces son una serie de parámetros en los cuales nos tocó aprender sobre la marcha. Nunca habíamos pensado en esto. Ahora, todas las sociedades nacionales y todos los organismos humanitarios, dentro de los planes ni siquiera de contingencia, dentro de este marco de seguridad, hay que contemplar. Ya no es, ¿y qué tal si? No, es que hay que contemplar. Es que eso nunca pasa, eso no pasa que contémplelo, porque algún día posiblemente va a pasar. Nunca esperamos que tuviéramos una epidemia, mucho menos una pandemia, y más ahora que tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud ya la ha declarado como una enfermedad endémica. Entonces, ¿cómo debemos aprender a vivir con esto? Y no solo como personas, como individuos de la comunidad, sino también como esos operadores humanitarios, como esas organizaciones humanitarias que deben prestar esa acción, esa atención. ¿Cómo la hago con tanta responsabilidad que ponga en seguridad mis equipos, pero que también le lleve seguridad y confianza a esas comunidades a las que estoy atendiendo y que no digan, que no solo no digan, sino que no se sientan en riesgo de, y llegaron los de Cruz Roja y no sabemos si se están cuidando o no, o viceversa? Entonces, es ahí donde hay que adaptarse a estos complejos, a estos contextos cambiantes. Nos ayuda también a fortalecer el mandato frente a temas de seguridad y nos contribuye a adoptar un enfoque mucho más estructurado, es decir, mucho mejor organización. Y esto nos implica no solo decir, es que somos muy seguros, no, es que estamos conformados como una organización responsable, como una organización seria, como una organización estructurada, pero que no se quede solo en el papel, sino que lo del papel ascienda y vaya a la práctica. ¿Qué tenemos entonces? ¿Para qué un marco de seguridad? Para prepararnos, lo que busca, ¿para qué? Es prepararnos para actuar mejor ante esos retos, ante esas contingencias, ante esas circunstancias determinadas. Pero prepararnos desde ya, prepararnos en tiempo frío. Es por eso que cuando hacemos los cursos de voluntariado, imagino que cuando llegan los voluntarios o los equipos de trabajo a otras entidades, organizaciones humanitarias o a una empresa que también le interesa trabajar desde el tema de seguridad, no sé, yo soy productora de Supercoco, soy la super de alimentos, yo necesito tener medidas de seguridad y no es solo cuántos empleados tengo y cómo contrato, cuáles son los parámetros, cuáles son las medidas de seguridad, y tengo que tener eso en tiempo frío y tenerlo organizado, porque eso hace parte también de protocolos, no solo de seguridad, sino de calidad. Es que esto va integrado con esos elementos corporativos, porque la seguridad no es solo desde el punto de vista operacional, y lo veíamos la semana pasada, son todos esos riesgos y esos riesgos corporativos, y aquí lo vemos también desde la reputación. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos perciben? ¿Qué credibilidad hay?
No, es que la Cruz Roja actúa y nunca hace rendición de cuentas. No, es que la Cruz Roja no hay garantías de seguridad, porque imagínense que por allá tomaron unas pruebas de COVID y resulta que todas daban negativas. No, es que nos estaban suplantando, pero no sabíamos y no nos habíamos dado cuenta que en otra ciudad o en un municipio nos estaban suplantando, alguien haciéndose pasar por Cruz Roja. Entonces tenemos que estar atentos a estas situaciones y a esas circunstancias para poder reducir y mitigar esos riesgos y evitar los riesgos a las comunidades. Y es ahí donde, ¿para qué? Para prepararnos para actuar, pero para reducir los riesgos y mitigar todos esos riesgos externos, todos esos riesgos que están allá, pero que ponen en peligro la acción, la actuación y ponen en peligro la seguridad de las personas que hacen parte de los equipos. Solo recordemos algunos de los riesgos que planteamos la semana pasada. Hay muchos más, pero desde el punto de vista misional, entonces frente al objetivo, frente a la identidad, frente a la percepción, la reputación, a esa protección de derechos, a esa protección de datos. Venga, esta entidad si es confiable, es que resulta que fuimos allá y hay acción humanitaria, pero es que hay algunos funcionarios, algunos empleados o algunos voluntarios que se pasan y terminan acosando a los beneficiarios o a las beneficiarias, entonces pidiendo sexo a cambio de la atención humanitaria. Y lo insisto porque es que ha pasado. Entonces, ¿cómo tener en cuenta precisamente todos esos riesgos? Y no hay que esperar a que pase. Claro, cuando pasan tenemos que reaccionar, pero aquí se trata de prevenir más que reaccionar. O sea, si nosotros nos preparamos, la actuación frente a lo reactivo va a ser menor y vamos a responder de una mejor forma porque estamos mejor preparados. Entonces, esto implica prepararnos mejor. Mejor dicho, esto es hacer como la universidad. Si yo quiero ser médico, tengo que estudiar, tengo que prepararme. Yo no soy médico de un día a otro, no soy abogado de un día a otro, o no soy carpintero de un día a otro. O sea, es que incluso para ser carpintero, usted tiene que empezar por aprender afilado. Y así no sea la escuela certificada, pero para usted empezar, tiene que empezar a aprender a afilar. Si llega a una carpintería de principiante, lo primero que le enseñan es esto se llama una gubia y esto se llama un formón, y empiece a afilar y empieza a sacarle filo para que aprenda cómo es que luego empieza a utilizar. Entonces, eso implica prepararnos, y la preparación va no solo en las capacitaciones, sino en cómo como organización, cómo como institución generamos esos parámetros, esos marcos de trabajo y esos marcos de acción. Y el objetivo final, siempre lo hemos dicho, pues garantizar el acceso en esos contextos difíciles e inseguros, generar esa confianza, esa credibilidad institucional, porque tiene que ver con la reputación, tiene que ver con el goodwill, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con la aceptación, y esa aceptación implica confianza de todos. Confianza de la comunidad, confianza de los líderes, confianza de los operadores humanitarios, confianza de las autoridades, confianza de los actores armados, confianza de todos los portadores de confianza de todos los que detentan el poder en el escenario que sea, llámese como se llame, ¿sí? Y que son los que en un momento determinado van a permitir o van a garantizar o van a decir aquí entra o no entra la Cruz Roja, o aquí entra o no entra esta institución, o aquí opera o no opera. Entonces, es ahí donde hay que tener en cuenta ese para qué, ese marco del acceso más seguro. Y aquí revisemos entonces nuevamente o demos un repaso a ese ciclo. ¿En qué consiste? ¿En qué buscamos que tenga ese ciclo? Entonces recordemos que el elemento esencial de ese marco para la seguridad, el objetivo es poder llegar a las comunidades con transparencia, con seguridad. ¿Qué necesito para poder acceder? Una buena percepción. Si hay una buena percepción, si hay una credibilidad, esto me permite jugar en la base siguiente como en el béisbol, entonces me voy a la base siguiente de la aceptación. Pero si la percepción es débil, pues la aceptación va a ser débil o va a ser nula. A ustedes aquí no lo recibimos, o a usted aquí, pero solo si viene don Hernando Urbina, solo si viene la señorita Natalie, entonces con ella trabajamos porque es que a ella la conocemos, pero si viene otra persona, no. Y así como eso tenemos muchos ejemplos. Voy a tomar aquí el ejemplo de una experiencia hace muchos años en una seccional. Se tenía un trabajo en una comuna en tema de prevención de la violencia, trabajo con los líderes comunitarios en trabajo de prevención de la violencia. El equipo del proyecto, que llevaba año y medio trabajando, conocido, completamente uniformados, los líderes del parche, de la pandilla los conocían, la gente del barrio los conocía, llegaban siempre en el mismo vehículo, la institucional. Un día con el equipo
del proyecto va un equipo entre los cooperantes y la Dirección Nacional, porque querían no solo observar cómo venía funcionando, sino precisamente para revisar la evaluación, cómo era la aceptación, cómo era el buen trabajo con la comunidad, y de ahí proyectar para el año siguiente la extensión del proyecto, para poder hacer esa evaluación. Y acompañaron al equipo, fueron en otro vehículo acompañando, iban uniformados, pero iban con el uniforme, como era personal directivo en la mayoría, y algunos delegados de cooperación de otras sociedades nacionales participantes, iban con camiseta, con el uniforme mínimo o con chaleco. Ellos se bajaron y empezaron a observar el trabajo del equipo del proyecto, que estaba en su trabajo habitual. Y algunos de los chicos del barrio se arrimaron a este vehículo, que aunque estaba emblematizado, todo el personal iba con un emblema Cruz Roja, empezaron a mirarlo, el coordinador del proyecto se vino, habló con ellos, ¿qué pasa, muchachos? Digo, ¿este carro qué es? No, es un carro de la institución. ¿Y esa gente quién es? No, es que vinieron, son nuestros cooperantes y están observando. ¿Y por qué están aquí? Nosotros no sabíamos. No, es que vinieron. Entonces eso implica que a pesar de que el proyecto lleva año y medio funcionando, ahí o habían dado la información a uno de los líderes y no se transmitió, o no se pasó de manera completa. El caso es que por un elemento sencillo de no haber integrado, de no haber presentado, pues la conclusión es que el equipo que iba a hacer la revisión tuvo que irse en menos de 5 minutos, el equipo del proyecto siguió trabajando, no tuvieron incidentes de seguridad, pero el otro equipo se tuvo que ir porque quienes estaban detentando en ese momento el poder en el barrio dijeron, no los queremos aquí. No hubo riesgos de seguridad, digamos que no podríamos decir que hubo incidentes de seguridad, pero son esos temas, porque es que damos por hecho, ya está la Cruz Roja, ya nos conocen, pero aunque seamos Cruz Roja, hay que comentarle a los líderes, hay que integrarlos, hay que hacerlos partícipes. Y no es solo una vez el equipo que va y que dice que estamos haciendo, sino que los líderes siempre lo dicen, esto tiene que ser de manera constante. Cuéntanos de manera permanente quiénes son, qué hacen, cómo actúan, 5, 10 minutos, y esto es una recomendación para todos los proyectos, de todas las organizaciones, siempre que van a la comunidad, es que ya me conoce, otra vez el líder, vuelva, repítalo, vuelva, dígalo, porque es que no siempre están los mismos líderes y no siempre van los mismos beneficiarios. Entonces no todo el mundo tiene claro, puede malinterpretar o se queda con una sola opinión de lo que está haciendo esa organización humanitaria. Y esto le puede pasar a la Cruz Roja o le puede pasar a cualquiera. Entonces, eso hace parte precisamente de esos elementos de la percepción, la aceptación y la seguridad, porque eso es lo que nos garantiza el acceso. Ahora recordemos que para poder lograr este ciclo hay unos elementos que hay que analizar, pero no se analizan de manera rápida. No es que hay que analizarlos hoy analicemos el contexto porque vamos a salir mañana. Claro, hay que hacerlo el día antes también, pero es cómo empiezo a preparar, cómo hago un análisis de contexto de manera permanente, constante. ¿Qué pasa en mi región? ¿Qué pasa en mi país? Aquí tenemos que tener un análisis constante del país. ¿Qué pasa en el país? Y son esos contextos políticos, sociales, culturales, geográficos, territoriales. No es solo mirar si el tema es de gestión del riesgo, entonces dónde puede haber más riesgos, si es lluvia, fenómeno del niño, deslizamiento, que es bien importante, sino que hay que hacer un mapeo, un panorama de manera constante. Estos análisis lo debe hacer una sociedad nacional de manera permanente. Si quiere actualizarlos, yo me atrevería a decir que siquiera cada 6 meses. Y si hablamos de una seccional o de una filial, o pensemos de otra entidad en sus territorios, las oficinas o las dependencias que tienen otros territorios, deben hacerlo ahí, porque es que es un panorama de yo actúo aquí, pensemos, no sé, en el municipio discúlpenme, en el Quindío, los pongo de ejemplo, tengo a la seccional Quindío, es el panorama del Quindío, y hay una unidad municipal en Quimbaya. Entonces, Quimbaya es el panorama de Quimbaya, pero no, es que no sé qué pasa en Salento, no sé qué pasa en Montenegro. En un departamento tan pequeño, donde todo se conecta tan fácilmente, hay que integrar qué pasa en mi municipio, pero qué pasa con la vecindad, cómo están mis vías, cuáles son los riesgos que tengo, qué pasa si hay un incidente en un lado, si esto me puede bloquear aquí o no. O pensemos de un departamento a otro, ¿sí? Hay un paro, ¿qué es lo que más pasa? Por ejemplo, tomo el ejemplo de Cauca. Cuando hay movilizaciones o hay paros, en el caso de Cauca, se cierra la vía panamericana y eso termina afectando Pasto, el acceso a Pasto, parte del acceso a Valle, y todo el acceso a Cauca. Entonces, ahí se limitan
Y no es solo porque es que solo el territorio de Cauca, tengo que tener en cuenta todos estos parámetros. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser nuestra acción? ¿Qué podemos hacer? Entonces, analizar el contexto y analizar esos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que se presentan? Tanto para esa comunidad, pero cómo esos riesgos externos pueden afectar mi acción, pueden afectar mi actuación. Y ahí hay que pensar, no es que nos volvamos brujos, nos saquemos la bola de cristal, pero hay que pensar el panorama más amplio, como, no, eso nunca pasa. Imagínense que pueda pasar, porque lo que se busca aquí es de prever, de cómo puedo prever para disminuir o para mitigar esos riesgos, prepararnos de la mejor forma. Entonces hay una serie de instrumentos que las sociedades nacionales tienen preparados o pueden preparar, de esos mapeos de contexto, de establecer unos parámetros, que sea unificado, que todas las filiales tengan los mismos parámetros, hay una semaforización. Pero en ese contexto también están los reputacionales. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Yo voy a contratar con alguien, ¿qué tipo de contratación tengo? ¿Esta empresa qué es? ¿Este cooperante quién es? ¿Qué riesgos tiene? ¿Cómo es reconocido? ¿Si ha tenido amenazas o no? ¿Si ha tenido riesgos? ¿Ha tenido vulneración en materia de derechos humanos o ha sido denunciado? ¿Cuál es su percepción y su credibilidad? O sea, hay que tener en cuenta todos esos panoramas, porque como entidad, como institución, como empresa, como organización, hay que tener en cuenta todo ese panorama. Entonces, no es que el riesgo de operacional lo maneja un área, el riesgo en seguridad del personal lo maneja otro, o sea, el riesgo corporativo lo maneja otro. Claro, lo manejan, pero todo tiene que estar integrado dentro de un mismo mapeo, dentro del mismo panorama, porque es esa organización, esa institución la que tiene que tener su panorama. Si lo bajamos a la filial, a la seccional, pues es la seccional quien tiene que tener el panorama en su departamento, pero también mirar cómo se comporta con los departamentos vecinos, o pensemos esto en una unidad municipal o un grupo de apoyo. Vuelvo y repito, estoy hablando del concepto Cruz Roja, pero imaginemos esto en una entidad, en otra organización, en otra empresa que también tiene una distribución o que tiene una presencia en distintas partes del territorio y que esto le permita garantizar precisamente eso y cómo mitigar los riesgos. Las bases jurídicas y políticas son fundamentales, muchas veces las pasamos por alto, pero es que es el sustento de la organización. Estamos estructurados, trabajamos con calidad, hay una ley que nos refuerza, porque pues yo presto servicio de ambulancias, venga, es que si presto servicio de ambulancias tengo que ir conforme a la ley, hay unos parámetros, yo no monto una ambulancia, servicio de ambulancias de cualquier forma, hay unas normas específicas para yo poder hacer trabajo de ambulancia. El equipo tiene que ser especializado y tiene que estar conformado de tal forma, entonces yo tengo que cumplir esos requisitos, o tengo un banco de sangre, o tengo una tienda, una planta potabilizadora de agua y tiene que tener unas características, porque es que eso implica también el tema del goodwill, de la responsabilidad. Y recordemos, en el caso de las sociedades nacionales, que como auxiliares de los poderes públicos, pues también tenemos que ceñirnos a la legislación. La mayoría de las sociedades nacionales, además de ser reconocidas por ley, pues tenemos una serie de normas que también nos avala, o para el uso del emblema, o para el reconocimiento de la acción humanitaria. En el caso de Colombia, recordemos que son muchas leyes que avalan la acción de la Cruz Roja, la 852, la ley 875 del 2004, pero la ley de banco, los reglamentos para el banco de sangre, los protocolos de salud, todo lo que hacemos con el Ministerio de Salud, todo lo que hacemos con gestión del riesgo. Entonces, ahí es muy importante, y esta es una invitación también para otras sociedades nacionales, que revisen si están esas normas, o también ahí hay un trabajo previo, porque esta planificación implica decir no tenemos, y si no hay, entonces cómo empezar a trabajar para mitigar esos riesgos frente a ese tipo de acciones, los seguros, todo ese tipo de cosas. Y ahí viene la aceptación de la organización, lo hablamos mucho la semana pasada, si es visible, la reputación, cómo está siendo vista, cómo esa acción, cómo esa, y esto va identificado, esto va de la mano con la identificación, cómo nos ven, es la Cruz Roja, ¿qué está haciendo? Entonces, es la Cruz Roja de credibilidad, no, es que le creo más a Médicos Sin Fronteras, no, es que en acción humanitaria me parece que son mucho mejores. Entonces, ahí tiene que ver mucho con esa aceptación de la institución, que va de la mano con la aceptación de las personas, se combinan. ¿Por qué? Porque es que la institución la conforman las personas, y también lo veíamos la semana pasada, de nuestro comportamiento, de nuestra acción, de nuestra actitud, de nuestra credibilidad, de nuestra experiencia, de la seriedad, de la forma como le hablemos a la comunidad, del lenguaje que utilicemos, de la actitud, es como también nos ganamos ese respeto y esa credibilidad, o esa desconfianza, esa incredulidad, y de ahí la responsabilidad en lo personal. Lo que decíamos, no solo en el manejo individual, en el manejo de las redes sociales, en el manejo de lo que digo,
a quién le paso información, qué tanto digo. Entonces ahí, como en la novena del Niño Dios y lo que dice el principio de neutralidad, la prudencia que hace verdaderos sabios. Entre más prudentes seamos y menos carreta hablemos frente a lo que hace la acción humanitaria, contemos y qué hacemos para promocionar, pero no frente a hechos o situaciones, porque a veces se nos vuelve como el contarlo chocoaventura, y eso implica ese respeto y esa credibilidad. La identificación, y esto es fundamental, porque vuelvo, insisto, la identificación no es solo el uniforme, el carnet y el emblema que está ahí puesto, eso es esencial, pero es que la identificación tiene que ver con la forma en que permitimos que otros utilicen o no utilicen el emblema, y aquí hago un llamado de atención. A veces tenemos casos, por ejemplo, no, es que le queremos entregar a una comunidad después de un trabajo de primeros auxilios, los capacitamos, entonces vamos a entregar unos elementos, el botiquín, y ellos van a conformarse como el equipo de primeros auxilios de esa comunidad. Los primeros respondientes, súper bien, qué mejor forma de fortalecer las comunidades. Entonces, para fortalecer la comunidad, vamos a entregarle unos petos y les vamos a entregar un botiquín y una camilla y un carrito para que ellos se movilicen. Entonces, como estamos en un proyecto de cooperación, todo lleva el nombre Cruz Roja. Entonces, cuando a mí me dicen eso, yo hago la primera pregunta: ¿para quién es eso? Para la comunidad. ¿Hacen parte de la institución? No. Entonces, ¿por qué van a tener el logo Cruz Roja si no la representan? Y es por elementos tan sencillos como esos, por esos mismos sitios y contextos en los que se mueve esa comunidad. No sé, ¿quién va a garantizar que mañana alguien utilice el botiquín y que en ese botiquín se esté llevando los recursos para el dinero para poder pagar, no sé, la liberación de un secuestrado? Ah, no, es que era alguien de Cruz Roja porque venía en la maleta. No, es que el carrito en que están transportando, resulta que después, en un caso como el de Colombia, que no podemos desconocer las situaciones del contexto colombiano, no, lo que pasa es que ahí se estaba transportando droga y era un carro de Cruz Roja. ¿Por qué Cruz Roja? Porque tenía el emblema Cruz Roja. ¿A quién le van a caer? O algo tan sencillo, van conduciendo mal, atropellan a alguien. ¿De quién es? De Cruz Roja, y resulta que el carro no es Cruz Roja. ¿Sí me hago entender? Es ahí el tema de la credibilidad, es ahí el tema de la visibilidad. Por eso hay que ser tan celoso cuando nos coordinamos o cuando hacemos asociaciones con otros frente al uso del emblema. Es que no es que cedemos el uso del emblema, es de qué forma autorizamos y hasta qué punto en realidad se autorizaría el uso del emblema. Y en este caso, jamás el emblema protector, porque el emblema protector pertenece a los convenios de Ginebra, al personal sanitario. Si acaso sería no ceder, sino autorizar que en la venta del alcohol se coloque el emblema de la Cruz Roja, porque, discúlpeme si alguien de Ecuador, es que con la venta de alcohol ahora por pandemia, con los recursos le voy a dar, no sé, de cada botella $1 a la Cruz Roja Ecuatoriana. Entonces, con esta donación, con esta venta de esto, se da una donación para la Cruz Roja Ecuatoriana. Puede llevar ahí el nombre pequeñito, Cruz Roja Ecuatoriana. Entonces, es mucho lo que hay que revisar siempre con el tema del emblema, con el tema de la identificación, con esa visibilidad, porque es que es ahí donde corremos muchos riesgos. O lo mismo cuando salimos de la institución y dejamos los uniformes, regalémoselo a los voluntarios que se quedan, ellos les van a dar buen uso. No nos lo llevemos para la casa a guardarlo porque nada nos sirve, ni lo echemos a la basura porque es dejar un emblema mal puesto por ahí a que alguien se haga un uso indebido de él. Y esto tiene que ver con la comunicación y la coordinación interna, y no hay nada más complejo y más necesario que la articulación interna entre todas las áreas, entre todos los equipos de esa entidad, de esa empresa, de esa organización, porque tienen que estar articulados, porque es que es un trabajo integrado, porque es que la acción humanitaria no es de un área, la acción humanitaria es de esa institución, la acción humanitaria es de esa entidad, la acción humanitaria no es si trabaja más el área 1 o el área 2 o el área 3 o el de gestión humana, no, es que todos trabajamos para el mismo objetivo, para la comunidad. Todos trabajamos bajo el mismo fin, para la comunidad. Entonces, ahí implica que la articulación y la comunicación sea interna, sea muy buena, y cómo luego en la parte externa nos coordinamos y nos articulamos con los otros. Si hablamos de protección, si bien nuestra acción la podemos hacer solos, independientes, no estamos solos, porque puede que yo le pueda ofrecer unos servicios a una comunidad o a una persona, pero necesita un trabajo complementario. Y pongo un ejemplo: nosotros como Cruz Roja no hacemos por lo general asesoría jurídica, pero yo puedo tener una alianza con las universidades, yo puedo tener una alianza, tomando el ejemplo del Consejo Noruego, que sí ofrece asesorías jurídicas. Entonces yo lo atiendo aquí, le brindo unos servicios, pero puedo asesorarlo y decirle,
mira, vaya al Consejo Noruego, llamar al amigo del Consejo Noruego, al coordinador y decirle, tengo un caso, si le puedes brindar una atención, y así vamos logrando una atención integral. Es un trabajo articulado entre instituciones, entre organizaciones, entre la gobernabilidad, entre los entes locales, entre las autoridades, entre los funcionarios, porque es precisamente actuar en conjunto para poder llegar a todos. Y por último, veremos lo que son los riesgos operacionales, los riesgos internos, cómo los evalúo. Y en estos riesgos internos no voy a hacer mucho énfasis porque es ahí lo que llamaríamos la serie 1000, que hay que tener en cuenta, y no es solo el checklist al salir. Tengo los seguros, trabajo con adolescentes, tengo los permisos de los papás, tengo personas ahora con el tema de COVID que son mayores de 60 y que pueden hacer un gran trabajo, pero ojo, ¿a dónde lo envío? Traen desde su casa, o miremos qué otra acción puede hacer, porque no los puedo poner en un riesgo mayor ahora por el tema de COVID. Entonces, Agustín, son todos esos elementos que tenemos que tener en cuenta. Y aquí ya, para ir terminando, es revisar que esta integración, ¿cómo amplío esto? Estos se complementan. Todos esos elementos hay que revisarlos en el momento de hacer la acción. Yo tengo en cuenta ese objetivo que es la comunidad. Él es el tema en cuenta del objetivo que es la comunidad, cómo esto lo paso como un primer sedazo, como un primer tamiz por los principios. Es humanitario, es imparcial, es neutral esta acción que voy a hacer, no es uno u otro, si todos van en conjunto. Y luego esto, ¿cómo lo cruzo con estos elementos? En el análisis del contexto, el tema de la seguridad, porque es que esto debe ser integrado. Esto no es una mezcolanza, esto es una mixtura, esto es una integración para poder tener esa torta la mejor articulada y la mejor hecha, para que no solo tenga un delicioso sabor, sino que se pueda vender. Pero aquí venderlo es poder hacer una acción eficaz. ¿Y cómo se aplica? Aquí lo que buscamos en la aplicación es que haya una organización. Entonces eso implica pensar en la gestión, y en la gestión nos dice, oiga, empecemos por formar un equipo de dirección. No es que todo el mundo trabaje, pero tengamos un equipo específico, que es el que se mete en el tema de seguridad, es el que nos va a decir qué tenemos que tener en cuenta. Pueden ser 3, 4 personas, pero las que se sientan todo el tiempo. Entonces, hacer el análisis, a prever. Una sola persona no es suficiente. Esto tiene que ser un equipo, y ahí debe ir de la mano también, pues obviamente con el concurso de los directivos, pero que ahí haya un equipo estructurado en esa gestión, en esa evaluación. ¿Cuáles son las necesidades que tengo? Pero también tengo que revisar mis necesidades y mis capacidades y vulnerabilidades. ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿En dónde soy vulnerable? ¿Cómo mitigo esas vulnerabilidades? ¿Cómo las reduzco para poder mejorar esa acción? Y de ahí planificar. En estos eventos, en estas situaciones, empiezo a hacer la planificación, y es ahí donde encontramos con esa planificación, es que aquí tenemos distintos eventos, entonces vienen los planes de contingencia, viene esa preparación, vienen los planes de respuesta, o sea, ¿qué pasa ante eventos masivos? ¿Qué pasa ante fenómenos como los terremotos? ¿Qué hago frente al tema de volcanes? ¿Qué hago frente a movilizaciones? ¿Qué hago frente a pandemia? ¿Qué hago frente a una situación de, no sé, de comunidad, de salud comunitaria, porque es que cada vez hay más malaria y más dengue? Entonces, ahí debo revisar esos escenarios, los principales, o hacia dónde quiero enfocar la acción humanitaria, y poder generar esa planificación, y esa planificación pues va integrada precisamente con esos elementos de hacia dónde estoy enfocando mi trabajo y mi acción y toda la acción. Por otra parte, me dice también, además de la planificación, esa coordinación. ¿Cómo la estoy haciendo? ¿Con quién la estoy haciendo? ¿Con quién voy a actuar? ¿Cómo voy a prepararme para lograr ahí hacer, digamos, el trabajo? ¿Y con qué equipo voy a contar? ¿Y cómo voy a hacer nuevamente esa puesta en práctica? ¿Cuál es ese plan de acción? Esto va a ser a 6 meses, va a ser un año, cada cuánto voy evaluando, cada cuánto voy articulando los instrumentos que voy necesitando. Entonces, para esto se requiere un equipo, que haya como una especie de equipo directivo que se encarga de hacer el análisis de las necesidades, que se encargue de hacer el análisis de los riesgos, que se encargue de hacer el análisis de todo lo que se requiere fortalecer, que puedan planificar, que hagan ese plan de acción,
que esto lo integren dentro de la misión, o sea, todo esto hace parte de la misión y esto corresponde a dar respuesta a un plan estratégico, hacia dónde va, y es lo que nos permite hacer un seguimiento, mantener. Esto no es aislado, no es que por allá va la misión y por este lado es acceso más seguro, por este lado la línea, no, es que esto tiene que ir integrado con toda la acción de esta entidad, de esta institución o de esta empresa, sea Supercoco, sea Coca-Cola, sea Consejo Noruego, sea Cruz Roja. Es como institución, es como entidad donde tenemos que trabajar ese ámbito de poder mirar cómo pongo en práctica mi misión bajo todos estos parámetros. Y viene un elemento fundamental que es la responsabilidad. Entonces hay unos niveles estratégicos, ¿dónde va? Y hay unos niveles, desde los órganos de gobierno, las presidencias, las juntas directivas, son los que toman las decisiones y cómo esas decisiones deben ir integradas también dentro de este marco de acción, porque es que son decisiones políticas. Son decisiones de alto nivel, no son decisiones gerenciales, no solo para el interior de la institución, sino también para afuera. ¿Cómo me conecto con otros? ¿Cómo me articulo con otras empresas, con otras entidades, con otras organizaciones humanitarias, con el plan humanitario país? Entonces, ahí es completamente político, son los órganos de gobierno, son los altos funcionarios, porque ahí depende también sacar los estatutos, sacar las políticas, sacar las estrategias hacia dónde vamos a enfocar. Luego en un nivel directivo que va pues entre los directores y los técnicos, que digamos va mucho más ese tipo de articulación, de coordinación, cómo pongo en práctica estas políticas, todo dentro del marco de estas normas de seguridad. Y luego viene la parte operacional, ya cómo actúo, cómo voy al terreno, cómo me desempeño, qué hace ese coordinador local, qué hace ese coordinador de la acción humanitaria, qué hace el coordinador del proyecto, qué hace el coordinador del servicio en un evento masivo. Es cómo hago ya esas buenas prácticas y en cada escenario hay que hacer evaluación, hay que revisar, hay que mirar dónde mejorar porque esto integra todos esos elementos fundamentales. No olvidar que si estamos bien organizados como institución, si ponemos en práctica el ciclo, si ponemos en práctica los principios, y si nos organizamos es la mejor forma de lograr ese camino de tener una buena aceptación, un acceso, una percepción, una seguridad, y esto nos va a garantizar ese camino a la seguridad, ese camino a las comunidades, ese camino a quienes queremos llegar. Y recordar todo el tiempo que la evaluación, el monitoreo constante son fundamentales. No es presentar informes por presentar, no solo presentar cifras de atendimos 20.000 personas, claro, es importante, pero es hacia dónde queremos llegar, qué tenemos que hacer, cómo estamos impactando, porque es que el eje de la acción humanitaria es impactar vidas. No solo salvar, atendí, entregué un mercado, que ya es importante, es cómo puedo transformar la vida de otra persona, cómo puedo mejorar su calidad de vida y cómo puedo mejorar sus condiciones de ser humano y garantizar con estos derechos. Ese es el eje fundamental de la protección y por eso el eje fundamental de la seguridad. Ahora sí, muy rápidamente, también me iba volando, pues los escucho, las preguntas, no sé qué tantas hayan en el chat. Seguridad vial. Aquí aprovecho para dar una respuesta a esas preguntas difíciles del presidente Fabián Moya, que es el experto en las preguntas más difíciles. Hacía una la semana pasada de como entre una emergencia compleja, ¿cómo decido? ¿Entre el riesgo o entre la seguridad? Aquí yo creo que el punto no es en el momento de la emergencia compleja que hago, o sea, actúo o dejo de actuar por seguridad. No hay que ver el marco del acceso más seguro como una talanquera que nos impide actuar. Todo lo contrario, lo que buscamos con este marco de acción es cómo nos preparamos mejor para poder hacer mejor la acción humanitaria, disminuyendo los riesgos. Entonces, una emergencia compleja, y tomamos el ejemplo del Líbano hace ¿cuánto? 2 meses, que fue más o menos la explosión. En una época como pandemia, esta explosión, una emergencia completamente compleja, algo que no se esperaban, les devasta prácticamente todo el centro del Líbano y donde no sabían, donde los hospitales no tenían la capacidad ni para atender a la población enferma normal, menos por COVID y menos para atender la cantidad de heridos y de víctimas que tuvieron tras la explosión. Quedaron devastados. Entonces ahí no se trata de ¿qué atiendo primero? Pues claro, si yo estoy preparado, digamos que una emergencia, si buscamos ahí la atención inicial, pues es salvar vidas.
lo más urgente, lo primero que hizo Donald, salvemos vidas, los primeros auxilios, evacuemos, pero yo ahí no puedo descartar que tengo que ir con bioseguridad, que tengo que tener en cuenta un contexto complejo, que si bien en ese momento había no solo un incendio, la cantidad de heridos, la cantidad, el escenario mismo, también un tema de COVID, entonces, ¿cómo atiendo sin poner en riesgo a la víctima, sin poner en riesgo al equipo? ¿Cómo logro hacerlo de la mejor manera? Y también mirar, pues, porque es que esto desborda las capacidades. Un caso como nos desbordó a nosotros la capacidad en su momento, que si la comparamos con la de hoy, pues obviamente era muy incipiente, Armero, pero si se nos vuelve a presentar una emergencia como Armero, pues en muchas cosas estamos mejor preparados, obviamente, pero ante esas magnitudes siempre nos quedaremos cortos. Entonces hay que pensar siempre cómo estructurar estos planes, no como una talanquera, no de o hago uno o hago lo otro, no, es cómo hacer de la mejor forma. Y también, como lo decimos muchas veces en el tema de acceso más seguro, en el tema de comunicación operacional, a veces también decir no es una respuesta. Y también hay que saber los límites, hasta dónde podemos llegar. A veces queremos atender todo, como dice Luis Rodrigo, a veces nos queremos meter en todos los aguaceros que caen. No, hay que definir a qué aguacero. Nuestra prioridad es atendemos, no sé, primeros auxilios, entonces en esa emergencia compleja, hagámoslo ahí. Podemos hacer primeros auxilios, apoyo psicosocial, entonces hagamos esos dos, pero no abarquemos 10 o 20. Y es ahí también cómo hacemos esa articulación con otras instituciones en el momento de una emergencia compleja. Y esto nos permite estar mejor preparados y decir en qué momento y hasta dónde podemos llegar. No sé ya qué otras preguntas tengo. Muchas gracias, Luz Amparo, por respondernos esta pregunta y por este espacio recordándonos la importancia del marco de seguridad para la acción humanitaria y cómo lograr mejorar la acción impactando vidas. Ahora bien, antes de dar paso al momento de preguntas, del resto de las preguntas, les recordamos a quienes aún no lo realizan diligenciar el formato de asistencia que se encuentra en el chat de la plataforma y que damos la bienvenida a quienes deseen hacer sus preguntas por chat y a quienes también deseen levantar la mano virtualmente para darles el espacio. Luz Amparo, tenemos otra pregunta del doctor Fabián Moya, quien dice, según la Carta Esfera, expresa seguridad para el personal de las organizaciones humanitarias. ¿Cómo se garantiza este proceso ante los grupos de resistencia organizada? Pues así no sea resistencia organizada, o sea, contra los grupos armados o con cualquier portador de armas. Una de las mejores formas de generar esa seguridad, la comunicación operacional, la transparencia, la acción, y eso implica para cualquier organización humanitaria. Si bien en el caso de Cruz Roja tenemos, pues digamos, una amplia experiencia, es precisamente contar, poder hacer la comunicación operacional de manera constante, de manera permanente, contar quiénes somos, qué hacemos, cómo actuamos. No es solo ir y no es contar de una nació en tal año, no, es cómo estamos actuando, por qué somos neutrales, no, que no denunciamos, qué no hacemos, porque también decimos muchas veces hacemos, pero se nos olvida contar qué no hacemos. Y eso es fundamental. Pero no solo el discurso, es la coherencia entre el discurso y la práctica, es la coherencia en lo que decimos que hacemos y lo que hacemos, es la aplicación efectiva de los principios, es que los principios hay que volverlos prácticos, hay que sacarlos del papel, no es aprendérselos de memoria. Entonces, si en cada acción yo soy coherente porque estoy aplicando los principios, esa coherencia la muestro esa transparencia, muestro la responsabilidad, y esto lo transmito a través de distintos mensajes claves, de manera, en algunos escenarios, si se puede hablar directamente con el actor humanitario. En el caso del movimiento, pues en el caso del movimiento de Cruz Roja, quien tiene esa interlocución directa con los grupos armados es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y para el caso de la Cruz Roja colombiana, hay algunos escenarios en que se tiene una interlocución directa para hablar sobre temas de seguridad cuando hay riesgos o cuando hay alguna duda frente al tema de seguridad. No lo hace cualquier persona, son las autorizadas por la Presidencia Nacional para poder hacer la interlocución y pues quienes tengan la experiencia para hacerlo. Pero la mejor forma es la comunicación operacional, una comunicación permanente, una comunicación constante, porque de esta forma yo le doy a conocer a los líderes de opinión, a las comunidades, a los líderes comunitarios, y de una manera indirecta estoy pasando el mensaje a todas esas organizaciones, a todos los portadores de armas, legales y no legales, a todos. Y si puedo tener una interlocución directa con ellos, pues mucho mejor, porque puedo explicar. Ahí el punto es estar
tener tan claro ese quiénes somos y qué hacemos, que es la parte fundamental. Por eso la comunicación operacional es una herramienta fundamental, no solo en el tema de la comunicación, para el acceso más seguro, porque la comunicación operacional lo que busca es mitigar y reducir esos riesgos, no es tanto la comunicación desde el punto de vista promocional, eso es parte obviamente de la comunicación pública en general, de toda la comunicación de la Cruz Roja, pero el énfasis de la comunicación operacional es cómo doy a conocer este tipo de acción, lo que hago, y cómo actúo desde los principios para poder disminuir esos riesgos, para que haya mucha más claridad frente a nuestra acción humanitaria. Pero vuelvo, insisto, como en todo, el ejemplo es el que arrastra. Si yo soy coherente, si mi discurso y mi acción es coherente con los principios, y la transparencia es la mejor forma de velar, de mostrar esa garantía, esa seguridad. Y pues en el caso de los principios, la neutralidad con la no denuncia. Y esto ha incrementado mucho también en otras organizaciones humanitarias que antes consideraban mucho la denuncia, completamente válido. Tomo el caso de Médicos Sin Fronteras. No es que ahora hayan dejado de hacerlo, pero ahora tienen mucho más cuidado frente a qué denunciar, bajo qué aspectos y en qué parámetros específicos, que esa es una diferencia que tenemos con el movimiento internacional de la Cruz Roja, que no se denuncia. Muchísimas gracias, Luz Amparo. Tenemos también la intervención de Luz Helena Álvarez, que quiere hacer una consulta, una pregunta. Adelante, Sí, Luz Helena, bienvenida. Buenas noches para todos. No, lo que tenía era problema porque como estoy desde mi celular, no me dejaba entrar al link para hacer la asistencia, pero ya. Muchas gracias. No tengo pregunta por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Luz Helena, por también darnos a conocer ese inconveniente que tuvo, pero nos alegra mucho que ya se haya solucionado. Luz Amparo, también tenemos otro comentario que dice, los voluntarios que pertenecen a las organizaciones humanitarias por su seguridad están preparados para una acción específica. No se puede confundir con una persona normal de una comunidad que ejerce una labor voluntaria sin organización alguna. ¿Alguna opinión? Pues eso digamos que esa es la ventaja de estar institucionalizado, cualquiera que sea la organización humanitaria, porque hay una mejor preparación, porque hay una mejor, digamos, unos mejores parámetros de acción y precisamente unos parámetros de seguridad. Para eso hacemos, digamos, este tipo de capacitaciones, ¿sí? Para poder fortalecer los ejercicios y los escenarios, sean presenciales o virtuales como en este momento. Pero no podemos desconocer también que las comunidades de base tienen asociaciones y tienen asociaciones voluntarias. Si uno les puede enseñar a ellos, por pequeñitos que sean, que también hay unas medidas de seguridad, si nosotros podemos transmitir estos mensajes e incluso con esto ayudarles a ellos a organizarse, a fortalecer su seguridad, eso sería un complemento para poder ayudar a esas organizaciones, así sean pequeñitas, pero no podemos desconocer la importancia. Incluso hay un trabajo muy fuerte que lo mencioné muy rápidamente la semana pasada, y es el tema de la incidencia, el tema de la incidencia política, que digamos que se hace de diversas formas, esa diplomacia humanitaria para el caso de las organizaciones humanitarias, o lo digo en este caso sí del movimiento, pues la diplomacia humanitaria implica el poder hablar en determinados escenarios o bajo determinados parámetros, pero nosotros hacemos mucho más que abogacía, que una incidencia política, ¿sí? Pero muchas comunidades de base, muchas asociaciones de base y muchas organizaciones y ONG locales sí juegan un papel muy importante y muy protagónico que juegan en incidencia política, en buscar cómo mejorar con las entidades, con las autoridades, esos parámetros, que haya una incidencia, que hayan políticas públicas, que se trabaja de una manera muy fuerte. Y hay unos grupos voluntarios importantes que también hacen una acción humanitaria bien interesante, porque no necesariamente está desde el primer auxilio, pero está también de trabajar y sobre todo en estos escenarios en materia de derechos humanos, que en un contexto como el colombiano trae unos riesgos tan altos, muchas veces es precisamente por esa incidencia política que ellos ejercen. Otras organizaciones, como lo mencionaba la semana pasada, como Amnistía Internacional, por poner un ejemplo, ¿sí? Que juegan un papel muy fuerte, muy protagónico en esa incidencia política para la protección y velar por el tema de derechos humanos. Entonces hay unas series de garantías de seguridad. Si nosotros podemos aportar algunos elementos, no necesariamente tienen que ser todos los de Cruz Roja o los de movimiento, pero unos parámetros de seguridad que le permitan a esas organizaciones de base tener unas líneas y que ellos también, entre ellos mismos, les ayude a organizarse mejor, pues ese
sería un punto a favor. Pero sí es cierto que hacer parte de una institución nos da unas garantías de seguridad mayores que el de un ciudadano común o el de las comunidades de base. Luz Amparo, y pues tenemos bastantes mensajes de agradecimiento y una mano levantada de Marlon Villa. Adelante, Marlon. Marlon, ¿nos escucha? Puede hacer la intervención que desea. Bueno, en ese momento no podemos escuchar a Marlon. Si desea puede ir generando la pregunta por el chat y la tendremos en cuenta en la tercera sesión, que será dentro de 8 días. Gracias por todas las preguntas de los participantes y el deseo de hacer sus aportes. Estos se tendrán en cuenta para también las demás sesiones. Y ahora bien, pues agradecemos de nuevo a Luz Amparo por esta sesión número 2 y daremos paso a las palabras finales por el parte del doctor Ronald Prado de la Guardia, quien es director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca, Bogotá. Adelante, doctor Ronald. Natalie, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias por el voto de confianza, por estar aquí presente, participando de esta actividad que nos permite recordar y aprender muchas cosas, muchos elementos importantes para la acción en el marco de nuestro trabajo desde la Cruz Roja hacia las comunidades. Gracias a Natalie, a Hernando, a Carlos, a Luz Amparo, muchas gracias por excelente charla, muy didáctica. Y la Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca, la Cruz Roja Colombiana seccional Quindío, queremos realzar esta actividad que se ha emprendido durante el año para insistirles a todos los participantes que vamos a continuar en estas actividades porque resultan importantes para mantener los conocimientos como miembros del principal organismo humanitario en el mundo, la principal organización humanitaria. Decirles que, pues ya Luz Amparo lo reiteró, lo más importante para nuestro accionar es empezar por la conservación, por la preservación de los principios fundamentales y sobre todo los principios de imparcialidad, neutralidad e independencia, y la comunicación para la acción. Siempre que haya acción, debemos sacar el momento para informar a todos sobre lo que vamos a hacer, para que no solamente pregonemos que tenemos unos principios, sino que en todo momento los tengamos presentes para nuestro accionar con las comunidades, que esto es lo que ha hecho que la Cruz Roja hoy, después de 150 años en el mundo, 105, 104 años en Colombia, todavía tenga ese voto de confianza en todas las organizaciones de la sociedad, en todas las comunidades. Esto es lo que permite que podamos llegar a en cualquier circunstancia, a cualquier lugar, para brindar nuestros servicios. Importante tener presente esto y tener presente la necesidad de mantener la comunicación de todos los equipos que salen a trabajo, de las verificaciones, y que siempre hayan equipos responsables de hacer esas verificaciones al interior de la Cruz Roja. Y al interior de las organizaciones humanitarias que hoy están participando de esta actividad, recordarles que actuar con estos principios, con estas reglas que tenemos para garantizar la seguridad en lo que hacemos o durante las acciones que adelantamos, es importante, independiente de que sea la Cruz Roja. Cualquier organismo que desarrolle acciones en la comunidad, si mantiene estas líneas, seguramente siempre el trabajo lo desarrollarán sin riesgos o con una reducción de los riesgos que puedan estar presentes en un momento dado. Luz Amparo, muchas gracias, excelente presentación. A todos los compañeros que han estado hoy, muchísimas gracias, los esperamos en el siguiente conversatorio y seguiremos desarrollando las temáticas que en este año tenemos programadas y para el siguiente periodo
estaremos definiendo con qué temáticas vamos a iniciar para que siga siendo un espacio de aprendizaje y de recordación de todo lo que conocemos en la institución. Hernando, Nathalie, Carlos, muchísimas gracias por todo el apoyo y lo que ha representado este espacio construido por ustedes. Muy buena noche para todos. Muchas gracias, doctor Ronald. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a Luz Amparo, agradecemos nuevamente este espacio y a todos ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a la tercera y última sesión de este conversatorio para la acción humanitaria que se realizará el próximo miércoles. Por favor, inscríbanse y muchas gracias de nuevo y feliz noche para todos. Muchas gracias por esta iniciativa de Cundinamarca.